Imagina intentar dibujar un mapa de un río que cambia constantemente de curso. Esa es la esencia de la econometría financiera, ¿eh? Un intento de modelar lo impredecible. Pero, ¿y si nuestros mapas, en lugar de guiarnos, nos estuvieran engañando sistemáticamente? Hola y bienvenidas a todas. Hoy nos sumergimos en un campo fascinante y, seamos sinceras, bastante denso: la econometría financiera. Nuestro punto de partida es un artículo de investigación de Zhibiao Zhao, Modelos y métodos paramétricos y no paramétricos en la econometría financiera. La misión, es desentrañar cómo los expertos intentan poner orden en el aparente caos de los mercados. Exacto. Y no es solo un ejercicio académico, ¿eh? Estamos hablando del arsenal de herramientas matemáticas que se usan para valorar activos, gestionar el riesgo de un fondo de pensiones o para intentar predecir crisis. El artículo nos presenta dos filosofías casi opuestas para abordar esto, y es en esa tensión, en ese choque, donde está lo verdaderamente interesante. No es solo elegir una fórmula, es entender qué asumimos sobre cómo funciona el mundo. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. El artículo arranca presentando los modelos como si fueran, efectivamente, mapas. Por un lado, tenemos los modelos paramétricos. El ejemplo clásico es el famoso modelo de Black-Scholes, que fue toda una revolución en su momento. Sí. Es como un mapa de carreteras estándar. Asume que el terreno, o sea, el mercado, se comporta de una manera específica, con reglas claras. Todo se reduce a unos pocos parámetros, como la tendencia y la volatilidad. Es elegante, muy limpio. Es muy elegante, sí. Y esa elegancia es su mayor virtud y a la vez su mayor pecado. Le dio a la gente una fórmula concreta para valorar opciones, algo que antes era más un arte que una ciencia. Pero claro, esa elegancia tiene un coste enorme. Se basa en hacer suposiciones muy fuertes sobre la realidad, y ahí es donde el mapa, pues, empieza a no coincidir con el territorio. Claro, porque una de sus grandes suposiciones es que la volatilidad es constante. Y, cualquiera que haya visto un gráfico del mercado durante una crisis sabe que eso es, como poco, una simplificación muy optimista. Es casi una broma. Es más que optimista, es que es incorrecta. Y el propio artículo lo ilustra muy bien con los tipos de interés en Estados Unidos, fíjate. Pasaron de un 15% en los 80 a menos del 1% en 2003. Un modelo simple con parámetros fijos no puede, ni de lejos, capturar esa dinámica tan brutal. Es como intentar usar un mapa de carreteras de 1980 para moverte por Madrid hoy. No es que falten calles, es que la ciudad entera ha cambiado. Entendido. Entonces, si ese mapa inicial era tan defectuoso, ¿por qué se hizo tan famoso? Era simplemente lo único que había. Y ante sus fallos, la solución fue dibujar un mapa un poco más complicado. Veo que el artículo menciona modelos como CIR o CKLS como una evolución. Pues se hizo famoso porque, a pesar de sus fallos, era increíblemente útil. Daba una primera aproximación razonable. Era mucho mejor que no tener mapa, desde luego. Y sí, la primera reacción fue exactamente la que dices. Si el mapa es demasiado simple, pues le añadimos más detalles. Los modelos CIR y KKLS intentaban eso, que el mapa se pareciera más al territorio real. Introdujeron conceptos como la reversión a la media, Ah, claro. la idea de que los tipos de interés, aunque fluctúen, tienden a volver a un promedio. No pueden subir al infinito ni bajar a menos de cero. Es una regla más inteligente, sí, pero en el fondo sigues imponiendo tu visión de cómo debería ser el mercado. O sea, que seguimos dibujando el mapa nosotros, a priori, solo que ahora con más curvas y anotaciones. Seguimos metiendo la realidad en nuestra caja de ideas, aunque la caja sea un poco más sofisticada. No me parece una solución de raíz al problema. Es una crítica muy acertada, y es precisamente el puente hacia la segunda gran filosofía que presenta el texto: los modelos no paramétricos. Si no te fías de tus propias suposiciones, por muy complejas que sean, ¿cuál es la alternativa? Pues, dejar de dibujar el mapa y permitir que los propios datos lo dibujen por ti. Esa es la esencia. Por fin. En lugar de imponer una estructura, estos modelos son como arcilla. Son mucho más flexibles. Se moldean según la forma de los datos que van encontrando. Parece que por fin dejamos la arrogancia a un lado y nos ponemos a escuchar, ¿no? El objetivo, como dice el artículo, es reducir el sesgo de modelización, o sea, el riesgo de equivocarnos por culpa de nuestras propias ideas. Pero me suena demasiado bien para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? Supongo que esta flexibilidad no sale gratis.
Esto no puede ser una caja negra que nadie entiende. ¿O sí? Ahí está el meollo de la cuestión. La flexibilidad tiene su miga y un precio muy alto. Primero, necesitas una cantidad de datos absolutamente gigantesca. Claro, con pocos datos, un modelo tan flexible es un peligro. Puede sobreajustarse, es decir, empieza a modelar el ruido aleatorio, las casualidades, en lugar de la señal de fondo. Y segundo, lo que decías, la interpretabilidad. Un modelo paramétrico te da un número claro. La volatilidad es del 5%. Un modelo no paramétrico te puede dar una función matemática complejísima que es mucho más difícil de traducir a una decisión de negocio. Vale. Ahí reside la tensión fundamental de todo el campo. La simplicidad de un modelo que sabes que está equivocado, frente a la complejidad de uno más preciso, pero más difícil de manejar y hambriento de datos. De acuerdo, entiendo perfectamente el dilema entre los dos enfoques, pero el artículo parece decir que la realidad es todavía más enrevesada. Menciona un descubrimiento de Mandelbrot en 1963 sobre los precios del algodón, que por lo visto lo cambió todo. Habla de terremotos en los mercados. Exacto, ese fue un momento crucial. Los modelos tradicionales se basaban en el movimiento browniano, que describe un proceso suave, continuo, como una mota de polvo flotando en el aire. Mandelbrot demostró que los precios no se comportan así. No solo tiemblan suavemente, sino que a veces sufren sacudidas violentas e impredecibles. Los desplomes. Los desplomes, las subidas meteóricas. Los cambios extremos ocurren con mucha más frecuencia de lo que predecía la famosa campana de Gauss. Son las llamadas colas pesadas. La realidad tiene muchos más cisnes negros de los que a los modelos elegantes les gustaría admitir. Entonces, para arreglar esto, se inventaron los procesos de difusión con saltos. A mí me suena un poco a un parche, ¿eh? Es simplemente un modelo que funciona con normalidad hasta que de repente le metemos un salto a mano para simular una crisis. Es un parche, sí, pero un parche muy necesario. Es un modelo híbrido que intenta reconciliar ambas realidades. La mayor parte del tiempo, el precio se mueve de forma continua. Como el movimiento browniano. Eso es. Pero de vez en cuando, ante una noticia inesperada, un anuncio del Banco Central o una crisis, el modelo permite que dé un salto discontinuo. Es reconocer que el mundo no es tan ordenado. Entiendo el parche para el terremoto en sí, pero me queda una duda. Un terremoto no solo mueve el suelo, deja réplicas. El ambiente queda nervioso un tiempo. ¿Estos modelos con saltos capturan esa atmósfera, ese nerviosismo, o simplemente vuelven a la normalidad un segundo después del salto? Has dado en el clavo. Esa es exactamente la siguiente pieza del puzzle, y la crítica que se les hizo a esos modelos. La volatilidad no es constante, no vuelve a un nivel normal, sin más. Tiene vida propia. Y eso nos lleva directamente a los modelos de volatilidad estocástica, OSV. Dejan de tratar la volatilidad como un número que metes en la fórmula y la tratan como otro proceso aleatorio en sí mismo, con su propia dinámica. O sea, la propia volatilidad tiene volatilidad. Exacto. Pensemos en el clima. Hay épocas de calma y épocas de tormentas, y las tormentas tienden a agruparse. En los mercados ocurre igual. Hay periodos de baja volatilidad seguidos de periodos de alta volatilidad. Además, y esto es clave, estos modelos pueden capturar el famoso efecto apalancamiento. A menudo, cuando malas noticias provocan una caída del precio de una acción, su volatilidad se dispara. Hay una correlación negativa, y los modelos VSV pueden incorporar ese matiz. La volatilidad no es solo un número, es un personaje más en la historia. Vale, cada vez se complica más. Pero toda esta teoría de modelos en tiempo continuo me parece fascinante, casi ciencia ficción, como si pudiéramos observar el mercado a cada nanosegundo. Pero en el mundo real no tenemos eso. Tenemos datos discretos, diarios, por hora, por minuto. ¿Cómo sobrevive esta fantasía teórica al chocar con la realidad, que es sucia y a trozos? El choque es brutal, y es una parte central del artículo. La suposición más simple para datos discretos son las cadenas de Markov, donde el futuro solo depende del estado presente. Pero si la volatilidad es estocástica, como acabamos de ver, esa suposición se rompe. Claro. El futuro no depende solo del precio de hoy, sino también del nivel de volatilidad de hoy. Y ese nivel no lo vemos directamente. Esto convierte el problema en un modelo oculto de Markov, o HMM. La analogía es perfecta, la que comentabas antes. Sí, vemos el humo, que son los cambios en el precio.
Pero no vemos el fuego, que es la volatilidad que los causa. Tenemos que inferir cómo de grande es el fuego y dónde está a partir del humo que observamos. Y a esa dificultad de inferir un estado oculto, el artículo añade otro problema del mundo real: el ruido de microestructura en los datos de alta frecuencia. Sí, que suena muy técnico, pero es muy intuitivo. Cuando miras los datos tic a tic, hay pequeños errores y distorsiones por el propio funcionamiento del mercado. El redondeo de precios, el diferencial entre compra y venta. Es como intentar medir algo con una regla un poco borrosa. Y es un problema real, ¿eh? He hablado con quants que me han contado historias de terror sobre cómo un simple cambio en cómo una bolsa redondea los precios en el cuarto decimal arruinó por completo un modelo que había costado meses desarrollar. A esa escala, el polvo se convierte en rocas. De acuerdo. Tenemos un zoo de modelos, desde los simples y equivocados hasta los increíblemente complejos, que además tienen que lidiar con datos incompletos, ocultos y ruidosos. Esto me parece una receta para el desastre. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de crear algo tan complicado que se ajuste perfectamente al pasado, pero no sirva para nada en el futuro? ¿No hay un riesgo de que esto sea pura ingeniería matemática sin conexión con la realidad? ¿Cómo se pone a prueba un mapa de estos? Esa es la pregunta del millón, y el artículo le dedica la parte final. Aquí entra en juego la validación de modelos, que es el control de calidad. No basta con proponer un modelo elegante, hay que demostrar que sirve para algo. Una de las técnicas más intuitivas es el test basado en residuos. La idea es simple: si tu modelo es bueno, los errores que comete, los residuos, deberían ser completamente aleatorios, como ruido blanco. Si no hay patrones. Exacto. Si encuentras patrones en tus errores, si puedes predecirlos, significa que tu modelo se está dejando algo importante por el camino. Tiene sentido. Si puedes predecir los errores de tu modelo, es que tu modelo no es muy bueno. Pero eso solo comprueba si has omitido algo obvio. Hay formas más potentes de validación. Las hay, y aquí es donde las dos filosofías chocan de una forma muy productiva. La técnica más potente es el test basado en la densidad. Lo que se hace es comparar la distribución de probabilidad que predice tu modelo paramétrico, tu mapa con reglas fijas, con una distribución estimada de forma no paramétrica, directamente a partir de los datos. O sea, el mapa dibujado por el propio territorio. Un momento. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que, irónicamente, la filosofía más agnóstica y flexible, la no paramétrica, se convierte en el juez de la filosofía más estructurada y tradicional. Es como decirle a un arquitecto que diseñó un edificio con planos perfectos que al final la única prueba válida es ver si la gente realmente lo usa como él predijo. Exactamente. Usas el modelo más apegado a la realidad para juzgar al modelo más apegado a la teoría. Y el impacto de esto ha sido enorme. El artículo cita un trabajo de Ait Zahalia, que, usando esta técnica, no solo dijo: este modelo es un poco impreciso, demostró de forma rigurosa que toda una generación de modelos de tipos de interés que se enseñaban en las universidades y se usaban en los bancos estaba fundamentalmente equivocada. ¡Wow! Fue como usar datos de satélite para demostrar que todos los mapas de carreteras existentes tenían las ciudades en el lugar incorrecto. Eso obligó a todo el campo a replantearse sus supuestos desde cero. Eso es potentísimo. Entonces, esa comparación de densidades es la prueba de fuego definitiva. Es una de las más potentes, y hay formas muy visuales de hacerlo. El artículo menciona las bandas de confianza simultáneas. Imagina que dibujas la estimación no paramétrica, la que viene de los datos, y alrededor creas una especie de franja de incertidumbre. Vale. Una banda que te dice: la verdad probablemente está por aquí. Luego, dibujas encima la predicción de tu modelo paramétrico. Si la línea de tu modelo se sale de esa franja en algún punto, se rechaza. Es una forma gráfica inapelable de comprobarlo. En resumen, hemos viajado desde los modelos paramétricos más simples y elegantes, que nos daban un mapa claro pero a menudo erróneo, hasta sus contrapartes no paramétricas, mucho más flexibles pero también más complejas. Hemos visto cómo los modelos han tenido que evolucionar a la fuerza para intentar capturar los terremotos del mercado, los saltos, y la naturaleza cambiante y oculta de la propia volatilidad. Y por encima de todo hemos visto que ningún modelo se acepta a ciegas. La validación, a menudo usando un enfoque para poner a prueba el otro, es una parte crucial del proceso.
Al final, este artículo nos muestra que la econometría financiera no es una ciencia exacta, sino una búsqueda constante del equilibrio entre la simplicidad teórica y el realismo de los datos. Es un esfuerzo continuo por crear mapas cada vez mejores de un territorio, el mercado, que nunca, nunca deja de moverse. El artículo nos presenta un increíble conjunto de herramientas para construir y poner a prueba estos mapas, una auténtica carrera armamentista entre la complejidad del mercado y la de nuestros modelos. Pero esto nos deja con una última reflexión. Si al final, como hemos visto con la prueba de Aitz-Zahalia, el test definitivo consiste en comparar nuestros elegantes modelos paramétricos contra la cruda realidad que dibujan los modelos no paramétricos, ¿no estamos admitiendo desde el principio que nuestros mapas perfectos siempre irán un paso por detrás del territorio real? Quiero decir, ¿cuál es el sentido de buscar el mapa teórico perfecto si ya sabemos que, por definición, siempre será imperfecto cuando lo comparemos con los datos puros y duros? Quizás la búsqueda no es tanto encontrar un mapa definitivo, sino entender precisamente por qué y dónde nuestros mapas fallan constantemente. Ahí es donde tal vez resida el verdadero conocimiento.